Imagínense que llevaron a reparar su computadora, su laptop, su tablet. Y después de entregárselas, un día después le marcan y le dicen, joven, señorita, se nos olvidó agregar algo como esto. Quienes lo ubican es una memoria RAM. O imagínense que ustedes van conduciendo en su coche. Lo acaban de llevar al servicio, un servicio completo. Desarmaron el motor, lo limpiaron y lo volvieron a armar. Y entonces ustedes van conduciendo y le marcan mientras van conduciendo y le dicen, señor, tenemos que decirle que se nos olvidó poner algo como esto en su motor. Es una bujía. ¿Qué pensarían? ¿O qué harían con la computadora y con su auto? ¿Creerían que funciona correctamente? Digo, este es esencial para el motor y para aquellos no tecnológicos. Es una memoria RAM que ayuda a que la computadora pueda funcionar rápidamente y no sea lenta. Ambos son necesarios dentro de estos dos instrumentos, la computadora y el auto. No los traje de forma física porque tuve miedo de que se descompusiera el auto y la computadora que yo tengo, entonces por eso los imprimí. Pero al igual que esto, me gustaría comentarles que el cuerpo humano es una de las creaciones más perfectas que Dios ha hecho. Cada uno de los miembros que tiene nuestro cuerpo es único, es necesario y cumple una función particular. Aunque en muchas ocasiones y durante mucho tiempo había habido médicos y científicos que decían que había miembros que no estaban, o que estaban de más o que no servían, hoy, conforme la ciencia ha avanzado, se ha descubierto que todo, absolutamente todo, tiene una función particular y perfecta. Y no es casualidad que de hecho la palabra de Dios ocupe como figura y como ejemplo el cuerpo humano para describir a la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque tú permites que podamos escudriñar tu palabra de manera libre, Señor, porque podemos abrir tu palabra con libertad, podemos buscar en ella tu verdad, Señor. Y hoy rogamos para que tú seas el que nos confrontes a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hagas no solamente oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Confróntanos y permite que sea tu Espíritu el que hable a través de mí, Señor. Y que en esta hora tu nombre sea glorificado con esta exposición. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pido que puedan mantener sus Biblias abiertas en el pasaje que leímos, que es el libro de 1 de Corintios, capítulo 12. A lo largo de esta exposición vamos a responder 5 preguntas para identificar la importancia y el impacto que tiene el servicio de Dios. Hoy hablaremos justamente del impacto del servicio en la iglesia, o como yo le he retitulado, con permiso y con perdón de la mesa directiva, al título de hoy, el impacto de servir como iglesia. Hoy veremos el impacto de servir como iglesia. Y es que, como en muchos otros aspectos, el cómo hacemos las cosas es igual o más importante que solo hacerlas. El cómo hacer las cosas es igual de importante que solo hacer las cosas. Entonces, el impacto de servir como iglesia vendrá no solo de hacer las cosas, sino de hacerlas como Dios quiere que las hagamos. Las 5 preguntas que hoy responderemos son: ¿quiénes somos? ¿Qué tenemos para servir? ¿Por qué tenemos eso? La cuarta es: ¿cómo utilizamos aquello que nos han dado para servir? Y finalmente, la 5ª pregunta: ¿cómo impacta el servicio? Primera pregunta, hermanos: ¿quiénes somos? La identidad, o tener clara nuestra identidad, resuelve muchos problemas en nuestra vida. Resuelve muchas dudas teológicas, espirituales, personales. Tener clara tu identidad es esencial. ¿Por qué? Porque tu identidad y mi identidad definen lo que hacemos. La identidad define lo que hacemos y no al revés. Lo que hacemos no define necesariamente lo que somos. Por eso vamos a empezar con esta pregunta: ¿quiénes somos? Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando tenemos y alcanzamos esa salvación preciosa que nos fue dada a través de Jesucristo y su sacrificio, en ese momento llegan a pasar muchas cosas en nosotros que no nos damos cuenta, espiritualmente hablando. Y pasan
en el mismo momento, simultáneamente e inmediatamente que nosotros somos salvos. De hecho, se han estudiado en la Iglesia varios de estos conceptos de forma separada para entenderlos, pero todo sucede en un mismo momento. Voy a enlistar algunos de estos sucesos. Nosotros empezamos y de manera inmediata somos perdonados por nuestros pecados. Somos salvados de ir al infierno. Somos redimidos, somos justificados, experimentamos la expiación de nuestros pecados, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros comienza un proceso de santificación. Entramos a la familia de Dios porque antes éramos de la familia del diablo. Somos llamados hijos de Dios, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo y dejamos de ser esclavos del pecado para ser ahora siervos de Dios, entre muchas otras cosas que suceden. Esta es parte de nuestra identidad en Cristo. Todo eso sucede en un solo momento. Aunque no se den cuenta y aunque no lo entiendan, sucede en ese momento. Hoy, para esta pregunta, vamos a enfocarnos en dos aspectos de esta identidad, que es siervos de Cristo, siervos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, tomar su cruz cada día y seguirlo, son hijos de Dios y son hechos siervos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, nos dice el apóstol Pablo: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al ser salvos, dice el apóstol Pablo, que somos hechos siervos de Dios. ¿Y qué es lo que es un siervo, hermanos? Sirve. Un siervo sirve. Es muy fácil, ¿verdad? Un siervo sirve y es importante poder entender esta identidad. Nosotros, al ser hijos de Dios, somos hechos siervos de Dios. Siguiente identidad. Somos miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, justamente en el pasaje que estamos leyendo, en el versículo 27, el apóstol Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 5, dice, también en el mismo contexto del cuerpo de Cristo y de los dones, es: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, somos siervos de Dios y tú y yo pertenecemos a un cuerpo espiritual, un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Son las dos identidades importantes que hoy queremos resaltar. Y quizá para tocar un asterisco, quizá tú puedas decir: hermano, usted dice que somos siervos, pero yo nunca he servido y la verdad es que no me siento mal de no servir. Déjame aclararte algo, particularmente respecto a la identidad. Un hijo de Dios es un siervo de Dios y un siervo de Dios anhela servir a su Señor. Todo siervo de Dios anhela servir a su Señor. Entonces, si tú no has servido y tampoco deseas servir y no te has sentido mal por no servir, examínate. Examina tu identidad. No sé yo quién te diga qué identidad tengas, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, pero vale la pena examinarse. Si tú no sirves y no tienes el deseo de servir, por favor, hermano, examínate. La respuesta a esta primera pregunta, entonces, sería: ¿quiénes somos? Siervos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Segunda pregunta: ¿qué tenemos para servir? Todo el capítulo 12 nos expone el apóstol Pablo lo que son dones espirituales, que son dados a la iglesia para servir en la iglesia. En el versículo del 4 al 6 habla de dones, de ministerios y de operaciones. Del 8 al 10 especifica todos aquellos dones diversos y espirituales que hay. Entonces, todos esos dones son dados a sus hijos para servir. Pero no solo eso, también Dios nos ha dado talentos. Hay que diferenciar, hay dones espirituales y hay talentos naturales o humanos, pero ambos los da Dios. Ninguno de ellos te los has ganado tú. Dice Santiago,
toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo desciende de Dios. Tanto los dones espirituales como los talentos que tienes han sido dados por Dios y han sido dados para ti y para mí, como hijos de Dios, para servir. Entonces, tú no puedes decir que no tienes un don, porque al menos te ha dado Dios, a través de su Espíritu, un don para que le sirvas. Entonces, esta segunda pregunta también es muy rápida. ¿Qué tenemos para servir? A todos se nos ha dotado de capacidades divinas y humanas, dones y talentos, particulares y de forma específica. ¿Qué implica esto? Que nadie de los que estamos aquí, si somos hijos de Dios, podemos decir que somos incapaces de servir. Nadie podría decir, yo no tengo capacidades para servir, hermano, por eso yo no sirvo. Nadie. La palabra de Dios dice que se nos ha dotado de elementos, de herramientas, de dones y talentos para poder servir. Entonces ya vimos qué somos, siervos, ya vimos qué tenemos para servir. La tercera pregunta, ¿por qué tenemos estos dones? Ya dijo usted, hermano, que es para servir. Permítanme complementar justamente este concepto y lo haré a través de algunas preguntas retóricas. ¿Será que tú y yo tenemos dones y talentos para presumirlos entre nuestros hermanos? Mira, yo tengo este don, te presumo y tú no tienes ese. O mira, yo tengo esta habilidad y este talento y tú no la tienes. ¿Será para eso? No, sería un poco espiritual presumirlo entre hermanos. Entonces quizás sea para presumirlo con el mundo. ¿No le suena? O posiblemente sea para envanecerse o para vanagloriarse, es decir, para llevar la gloria a uno mismo. O peor aún, ¿será para que lo dejes guardado y nunca lo ocupes? Todo esto es retórico y la respuesta a cada uno de estos momentos es no. No se nos ha dado ni para presumir, ni para vanagloriarnos, ni para dejarlos guardados. Leamos juntos, hermanos, por favor, el versículo 7 del pasaje que leímos en voz alta, por favor. Versículo 7 de 1 Corintios capítulo 2. Dice, pero a cada uno, todos juntos, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Enfoquémonos en esta última palabra, para provecho. Cuando habla de la manifestación del Espíritu, está hablando de todo lo anterior, que son los dones espirituales. Se nos ha dado para provecho. ¿Pero para provecho de quién? ¿De mí mismo? En el original, la idea de este pasaje habla acerca de un bien común. Y de hecho, si tú tienes una Biblia con otra traducción, en otra versión, vas a encontrar frases como para provecho a los demás, para provecho de todos, para bien de los demás. Se nos han dado dones y talentos para provecho del cuerpo de Cristo. No es para mí, no es para satisfacerme, es para provecho de los demás. Y esta idea se va a robustecer, de hecho, en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16. No la busquen. El apóstol Pablo mismo dice, todo el cuerpo, hablando a través del cuerpo, bien concertado y unido, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos dones y talentos se nos han dado para provecho de la iglesia y para edificarnos unos a otros. No solo es para servir, sino para que al servir yo y tú edifiquemos a los que están alrededor mío. Ayudemos a que los demás aprovechen esos dones y talentos que nosotros tenemos. La respuesta a esta tercera pregunta podremos redactarla de la siguiente manera. ¿Para qué se nos han dado dones y talentos? Para provecho, para ayudar, para hacer bendición a los demás miembros de la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando tú y yo servimos donde Dios nos pone y como Dios nos muestra, edificamos al cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo servimos, edificamos al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, y por el contrario, cuando tú y yo no servimos, no edificamos al cuerpo de Cristo. Estamos impidiendo que el cuerpo de Cristo sea edificado. Lo voy a repetir porque igual y no soy yo muy bien. Cuando tú y yo no servimos,
estamos impidiendo que el cuerpo de Cristo sea edificado. Empezamos a ver un poquito el impacto del servicio. Digo, lo veremos más adelante, pero ya empezamos a vislumbrar un poquito el impacto que es el servir y el no servir. Vamos a entrar a la pregunta número 4. Y esta pregunta es crucial, pues en muchos sentidos y en muchas áreas de nuestra vida, nosotros creemos que sabemos lo suficiente y salimos corriendo a querer obedecer a Dios. Déjame explicarme un poco. Hasta este momento hemos visto quiénes somos. Somos siervos de Dios. ¿Y qué hacemos? Servimos. ¿Con qué? Con dones y talentos. ¿Para qué? Para provecho a los demás. Entonces, alguien muy desesperado podría decir, hermano, ya sé lo suficiente. Ya no necesito escuchar la siguiente hora y media de sermón. Voy a salir corriendo y voy a servir. Pero Dios nos dice, no, espérate. Porque Dios no solo te dice qué quiere que hagamos, también te dice cómo quiere que lo hagamos. Y ese es el gran error de muchos de nosotros. Salimos corriendo queriendo obedecer a Dios sin esperar y sin buscar en su palabra, porque no nos lo dice fuera de su palabra. Dios nos revela qué quiere que hagamos para Él y nos revela cómo quiere que lo hagamos. Por eso la cuarta pregunta será crucial. La cuarta pregunta es justamente cómo Dios pide que utilicemos estos dones y talentos, cómo Él quiere que le sirvamos, con qué actitud, con qué corazón. Hay varios aspectos y formas para llevar a cabo el servicio. Ayer se nos habló justamente del privilegio y el honor. Servir sintiéndome privilegiado y honrado de poder servir a un Dios todopoderoso. En próximos días se va a hablar también de la humildad y se va a hablar del sacrificio, formas a través de las cuales Dios quiere que le sirvamos. Hoy tocaremos dos aspectos particulares. El primero es la unidad y el segundo es cumpliendo mi función. Son dos aspectos que vamos a ver. Hay muchos más, esta semana verán algunos otros, pero son dos aspectos que hoy veremos del cómo Dios nos pide que sirvamos y que nos van a ayudar a identificar el impacto del servicio. La unidad. Versículo 12, me acompañan ahí por favor, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Unidad. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Lo voy a repetir, somos muchos, pero somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios no nos pide ser el llanero solitario o la llanera solitaria. Dios no quiere que vayas tú solo y sirvas sin pedirle ayuda a nadie. No quiere que vayas tú solo o tú sola y te canses tú solo y no quieras que nadie te ayude. Por el contrario, Dios nos pide que sirvamos como parte de algo más grande de lo que tú y yo somos. Esto le va a pegar a tu ego, pero lo voy a repetir. Dios quiere que sirvamos como algo mucho más grande e importante que tú y que yo. ¿Qué es eso? La iglesia. El cuerpo de Cristo. La iglesia y el cuerpo de Cristo no lo conformas tú solo, ni yo solo. Lo conformamos todos. Y Dios quiere que todos sirvamos en unidad. La iglesia, que es la comunidad de creyentes, es donde pertenecemos y con quienes tenemos que servir, con quien tenemos que desarrollar y exponer nuestros dones y talentos. Cuando tú te sientes más importante que la iglesia, porque pasa, y se ve con sus actitudes, no lo tienes que decir. Cuando tú te sientes más importante que la iglesia, tu identidad y tu perspectiva están en un camino antibíblico y contrario a lo que Dios está pidiendo. No nos sintamos más importante que la iglesia. Somos uno en el Señor, somos una iglesia. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho de un autor cristiano, el hermano Blackaby, que habla acerca justamente de esta figura del cuerpo de Cristo y menciona que está el cuerpo, hay un cuerpo caminando sobre las vías del tren.
Y este cuerpo dice, ¿qué tanto podré caminar sobre las vías del tren? Y los ojos responden, podemos caminar mucho porque yo todavía no alcanzo a ver que el tren venga. Caminan un poco y entonces de repente los pies le dicen al cuerpo, empiezo a sentir que la tierra vibra y que las vías se están moviendo. Yo creo que hay que salir de las vías del tren. Y los ojos responden, no hay que salir. Yo estoy viendo hacia adelante y no veo que ningún tren se acerque. Sigue pasando un tiempo y entonces de repente los oídos, muy alarmados, le gritan al cuerpo, hay que salir lo más pronto posible de las vías porque escucho el sonido y el silbato del tren más fuerte cada vez más cerca. Los ojos responden, caminando hacia frente, viendo hacia allá. No, sigamos caminando porque yo no veo ningún tren. Y el tren venía atrás. Muchas veces nosotros actuamos como esos ojos en la iglesia, pensando que somos lo único que la iglesia necesita escuchar, que mi opinión es la más importante y no necesito la opinión de los demás. Es más, no necesito ni siquiera a los pies ni a los oídos. Esa es la actitud que muchas veces nosotros tomamos y es una actitud que no refleja la unidad. Y es una actitud que no refleja lo que nos pide el Señor y nos muestra en este pasaje. En el pasaje que leímos, los versículos del 15 al 17 y el 21, deja claro esto, cuando habla acerca de si no soy mano, no soy del cuerpo, cuando dice que no necesito el ojo, la mano. Déjame decirte que no importa lo que un miembro piense o diga de sí mismo o de la necesidad de los demás. No importa lo que un miembro piense o diga de sí mismo o de la necesidad de los demás. Todos somos parte del cuerpo. No importa lo que alguien más diga. La Biblia dice que todos somos parte del cuerpo. Y el cuerpo, escucha bien esta palabra, necesita de todos sus miembros. El cuerpo necesita de todos sus miembros. ¿Para qué? Para funcionar correctamente. Dios necesita de todos sus hijos, unidos en un cuerpo. Dirás tú, ¿aún necesita de mí? Sí, hermano, aún necesita de ti. No hay nadie que sea menos importante que otro. Todos cumplimos un papel fundamental, una función importante dentro del cuerpo. No hay ningún miembro que no tenga una función dentro del cuerpo. Todos tienen una función. No importa que te sientes siempre hasta adelante, siempre hasta atrás, que llegues temprano, que lamentablemente llegues tarde, que te sientes arriba. Todos tienen una función. Y este justamente es el segundo aspecto que vamos a ver en esta pregunta. La primera, recuerdo la pregunta, es cómo utilizamos eso que nos han dado para servir. El primer aspecto es en unidad. La segunda es cumpliendo mi función. Y podría sonar pues sí, reiterativo, ¿no? Pues sí, si tengo una función la tengo que cumplir. Pero si la exponemos hoy es porque no siempre queda claro este aspecto. Si un miembro falta en el cuerpo está incompleto, ¿estamos de acuerdo? Vean mi cuerpo. Si me cortan la mano y me quedo sin mano, mi cuerpo va a estar incompleto porque Dios me creó con 2 manos. Entonces, si me quitan una mano, voy a tener un cuerpo incompleto. Pero también, si un miembro está presente en el cuerpo, pero no cumple su función, la función que le corresponde, el cuerpo también va a afectarse y no va a lograr cumplir adecuadamente su función. ¿De qué sirve? Hay doctores aquí. Que yo tenga mi corazón, si mi corazón no bombea sangre. Si mi corazón no cumple su función, mi cuerpo se va a afectar. ¿De qué sirve que yo tenga mi brazo? Si este brazo no se mueve para tomar objetos. Si el brazo no se mueve, va a afectar a todo mi cuerpo. ¿De qué sirve que mi estómago esté aquí adentro si no hace una labor digestiva adecuada? Va a afectar a todo el cuerpo.
Si nos damos cuenta que no solamente es estar, sino hacer. Por eso este segundo punto es cumplir la función. Dios te ha dado a ti y a mí funciones particulares en el cuerpo. Y es la forma en cómo Dios quiere que sirvamos. Cada miembro tiene una función particular. En Romanos, capítulo 12, versículo 4, dice: no todos los miembros tienen la misma función. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son directivos. No todos los miembros tienen la misma función. Y permíteme decirte esto, hermano. Dios no te pone siempre en donde quieres estar. Ni te va a pedir que hagas lo que te gusta hacer. Voy a repetirlo. Dios no te pone siempre donde quieres estar, ni te pide que hagas lo que quieres hacer. Dios te va a poner donde necesitas estar y te va a pedir hacer lo que se necesita hacer para cumplir sus propósitos. ¿Vemos la diferencia? Lo que a mí me gusta y donde yo quiero, contra lo que Dios sabe que necesito y donde Él quiere que yo esté. En este aspecto de cumplir mi función hablemos de tiempos y de lugares. Tiempos. No importa cuánto lleves de convertido. Quizá te convertiste ayer, o quizá llevas 60 años en el camino del Señor. Ninguno de los dos se exenta de cumplir su función. El que se convirtió ayer no puede decir: yo solo llevo un día, a mí no me vean. No importa el tiempo que lleves, muy poco o mucho, tienes una función en cuanto entras al cuerpo de Cristo. En cuanto eres salvo, tienes una función. Y tienes que cumplirla para justamente cumplir sus propósitos. Y el lugar, hablando justamente de lo que decíamos. No importa si tu función es muy vistosa o poco vistosa a los ojos de los hombres. No importa si tu función es muy vistosa o poco vistosa a los ojos de los hombres. No por eso va a ser menos importante. Tu función siempre será indispensable para el correcto funcionamiento del cuerpo. Podrías decir: es que yo no predico en el púlpito, no doy clases, quisiera ser maestro, quisiera ser pastor, quisiera ser de la mesa directiva, quisiera ser misionero, quisiera ser instrumentista, quisiera ser director de culto. Y como no lo soy, mi función no es importante. Ese es un pensamiento erróneo. Todas las funciones que Dios nos ha dado son indispensables para que el cuerpo funcione correctamente. Podrías decir: es que a mí solo me piden acomodar las sillas y me lo piden hacer cuando nadie me ve, imagínense, ¿no? O me piden ser ujier parado ahí todo el día, o me piden recoger la basura, lavar los baños, me piden solo invitar hermanos en el templo, me piden guardar cosas en la bodega, me piden que vengan a orar. Pero esos hermanos son bien aburridos y además hay bien poquitos. Me piden que vengan los sábados a evangelizar. No, yo creo que eso no es necesario. Toda función es indispensable. No hay algo más importante o menos importante. Y de hecho es un foco rojo para nosotros, hermanos, si tú quieres, o más bien si tú no quieres servir en labores pequeñas e insignificantes. Cuando tú piensas que deberías estar haciendo cosas más importantes desde tu perspectiva. ¿Nos ha pasado pensar así? No, yo merezco servir más allá, donde me vean. Esto que estoy haciendo, la verdad es que no está funcionando. Deja responderte a través de la palabra de Dios con 2 preguntas. La primera es una pregunta compuesta. ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿Quién de aquí cree que Dios se equivoca? Gracias a Dios. ¿Y tú crees que conoces mejor las necesidades de la iglesia que Dios mismo? Quizás sí, no lo sé. Puedes levantar la mano y decir: sí, yo conozco mejor las necesidades de la iglesia que Dios. Nuestras actitudes pueden reflejar respuestas contrarias a esto, cuando nosotros creemos que no somos importantes o que deberíamos hacer cosas más importantes. El versículo 18 y 19 de nuestros pasajes hace mención de que Dios coloca a los miembros como Él quiere para dar lugar al cuerpo y no solo a un miembro. Aquí se refleja la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios. Él hace lo que Él quiere, pero no solamente porque lo puede y lo quiere hacer, sino porque sabe
lo que se necesita hacer. Y algún hermano avispado o hermana muy atenta, como la mayoría de ustedes aquí, podrían decir: sí, hermano, Dios no se equivoca, pero los hombres sí, y mis líderes también. Yo podría responderte que aún Dios está por encima de esos errores. ¿O tú crees que Dios se descontrola cuando alguien toma una mala decisión? ¿A Dios se le acaba el mundo cuando un líder, un directivo se equivocó al no buscar la dirección de Dios y decidió mal? ¿Crees que Dios no está por encima de eso? Dios está por encima de eso. Entonces, aunque los hombres se equivoquen, y nos vamos a equivocar, y nos hemos equivocado, Dios está por encima de eso. Y de hecho, esos errores no nos van a justificar, y lo digo desde ambas trincheras, desde los que están recibiendo órdenes y los que están delegando indicaciones. No hay justificación en esos errores para murmurar. No es justificación para quejarse. No es justificación para rebelarse. Los errores humanos dentro de la iglesia no nos justifican actuar de esa manera. Por el contrario, Dios nos pide a someternos. Y te daré un ejemplo muy rápido. Josué y los 2 espías. Josué dijo: entremos a la tierra prometida. Y 10 personas hicieron desfallecer el corazón de miles de personas del pueblo de Israel. Y eso provocó que 40 años estuvieran vagando en el desierto. ¿Fue culpa de Josué? No, él decidió correctamente. Pero vemos en la Biblia que Josué se lo pasó recriminándolos, gritándoles, enojándose con ellos, rebelándose. Durante esos 40 años en los que Josué no debió de estar ahí, Josué fue fiel, se sometió a sus líderes, siguió al Señor y el Señor lo metió a la tierra prometida. Es un claro ejemplo de que habrá errores. Y claramente los que cometamos errores pagaremos y daremos cuentas a Dios por eso. No crean que nos vamos a ir limpios. Tú y yo, si cometemos errores, daremos cuentas a Dios por eso. Pero eso no justifica que tú actúes de manera incorrecta. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Dios es soberano y nuestra labor es igual de importante en cada uno de nosotros. Si tú te crees muy importante o menos importante, tienes ideas incorrectas. Si tú crees que eres más importante que los demás, te voy a recordar el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, tú no eres más importante que los que hoy no vinieron. Tú no eres más importante que los que llegan tarde. Tú no eres más importante porque tienes un puesto. Y tampoco eres menos importante porque no lo tengas o porque no te vean haciéndolo. El ejemplo que notaba aquí era del grupo devocional. No sé si alguno de ustedes sabe que existe un grupo devocional aquí. Son hermanas que vienen y oran. Y pocos las ven. Y es más, muchos de ustedes ni siquiera sabían que existía o que seguía existiendo. Y a lo largo de todos estos años de la iglesia son hermanas, algunas muy ancianitas, algunas que tenían que tomar camión, metro y otro camión para llegar. Y lo hacían y llegaban a tiempo para orar por ti y por mí. Y tú nunca lo supiste, porque muchas de esas ya partieron con el Señor. En muchas iglesias estos grupos se les llama las rodillas de la iglesia, las rodillas de oración. Y aunque tú no sabías que existían, es gracias a ellas que en muchos momentos de la iglesia se mantuvo de pie, gracias a sus oraciones. Y tú no las viste, no supiste lo que hacían, pero rogaban por ti y por mí. ¿Y por eso eran menos importantes? Hay que entender la identidad y lo que Dios pide que entendamos como iglesia. Todos somos igual de importantes y si no cumplimos nuestra función, afectamos a todos. ¿Por qué afectamos a todos? Porque los miembros están interrelacionados unos con otros. El ejemplo claro es el pecado.
Si un hombre peca en la iglesia, si una mujer peca en la iglesia, si un jovencito peca, si una jovencita peca, si una familia peca, por muy escondido que tenga su pecado, vas a afectar a toda la iglesia. Pasa lo mismo con el servicio. Mi servicio afecta a toda la iglesia y el no servir también afecta a toda la iglesia. Cerramos esta pregunta: ¿cómo utilizamos lo que Dios nos ha dado? Dos aspectos, no son los únicos. Como decimos, van a haber más en las siguientes reuniones. Debemos servir en unidad, sin prejuicio, considerando a todos, y debemos cumplir nuestras funciones. Estamos ahí para cumplir una función. Quinta pregunta. Bueno, para llegar a ella voy a tocar una frase que considero que es importante. Y es que en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias hemos oído la siguiente frase, que es que a mí no me dejan servir. ¿Han escuchado? O hay veces que quizá tú mismo la has dicho. Es que a mí no me dejan servir. Esta frase surge de un concepto incorrecto del servicio. Ya decíamos que el siervo sirve. ¿Y qué es servir? Servir es hacer lo que se nos ha mandado. Un amo le pide a su siervo que haga algo y el siervo obedece. Eso es servir. No hay esclavitud hoy. Hoy trabajamos, se nos paga por un servicio. Se nos paga para que hagamos algo. Servir es hacer aquello que se nos pide. Eso es servicio. Entonces, cuando alguien o tú mismo dices, es que no me dejan servir, es porque tienes un concepto incorrecto del servicio y va hacia dos tendencias. La primera, y que se identifica, es que tú piensas que servir es estar en el lugar de preeminencia. Para ti servir es estar ahí, que te vean. Y como no estás ahí, dices, no me dejan servir. Ya hablamos de eso y es incorrecto. Pero la segunda tendencia o la segunda fuente del por qué puedes decir esto es porque tienes un concepto incorrecto y peligroso de que solo se sirve, escucha esto, hermano, tú piensas que solo se sirve dentro de la iglesia. No solo se sirve dentro de la iglesia. Un hijo de Dios no solo sirve entre estas cuatro paredes. Un hijo de Dios no sirve solamente en estos dos edificios. O déjame preguntarte algo. ¿Tú eres hijo de Dios solo los domingos? ¿Sí o no? ¿El Señor, Dios, es tu Señor solamente de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde los domingos? Luego deja de ser tu Señor y vuelve a hacerlo de 4:30 a 6 cuando vienes a las sociedades. ¿Así pasa? Somos siervos de Dios 24 horas. Tú y yo servimos a Dios o deberíamos de servir a Dios en nuestra casa, en la oficina, en la calle, en la tienda, en cualquier lugar donde nos movamos, servimos a Dios. Nuestro Señor nos ha mandado al mundo a proclamar su palabra. Nos ha mandado a ser discípulos y nos ha mandado a que nuestras vidas testifiquen que Cristo no solamente es Salvador, sino Señor. Y eso es servicio. Y ese servicio no se hace aquí adentro. Salvo un caso de ingenuidad, que no dudo que haya, la frase "no me dejan servir" es una frase completamente egoísta y miope. Y perdón si soy rudo. La frase "no me dejan servir" es una frase egoísta y miope. Hermanos, hermanas, quiero que volteen hacia las calles. Hay millones de personas que están caminando hacia el infierno. Y tú y yo estamos hoy aquí sentados. ¿Y si te va a ocurrir decir que no te dejan servir? ¿Es en serio? ¿En serio alguien te está impidiendo servir?
no solo se sirve dentro de la iglesia. Servir es obedecer lo que Dios nos ha pedido, como hemos dicho, dentro y fuera de la iglesia. Servir no solo es organizar actividades, desayunos, campamentos, no solamente es estar en mesas directivas, no solamente es embellecer este templo. Y no quiero que me malentiendan ni que me acusen con los pastores. No estoy diciendo que no lo hagas. Lo que estoy diciendo es que no es lo único. No solamente se sirve aquí adentro. Dios nos dice, ve y ama a tu enemigo. Y cuando tú vas y lo amas, sirves a Dios. Dios nos dice, ve y perdona a tu hermano, aquel al que no le has hablado en años. Perdónalo. Y cuando tú vas y lo perdonas, sirves a Dios. Dios nos dice, vive en santidad. Iglesia, resurrección en Cristo, vive en santidad. Y cuando tú y yo lo hacemos, servimos al Señor. Y puede haber muchos más ejemplos. Y quizá esto nos ayuda a entender que estamos siendo más inútiles de lo que pensábamos. Mucho más inútiles de lo que pensábamos. Déjame ayudarte a tener una idea y una postura integral, equilibrada. Sí, la iglesia necesita servir dentro de estas 4 paredes, para prepararse, para edificarse, para vivir en comunidad, para capacitarse. Se necesitará quien presida, quien organice, quien enseñe, quien predique, quien capacite. Pero esto no es el fin último. Sí, nuestro testimonio, cuando sirvamos, va a motivar a otros a servir. Y así todos estaremos edificándonos. Todo lo anterior es necesario, pero lo necesitamos por una cosa o para una cosa. Para salir y ganar almas para Cristo. Para eso se hace. Para eso se hace eso aquí adentro. Para salir y ganar almas para Cristo. Cualquier otro fin por el cual tú estés haciendo esto o veas a hermanos haciendo esto con otro fin, está fuera de la voluntad de Dios. Y eso no es cosa menor, estar fuera de la voluntad de Dios. La iglesia, nuestro templo, no es una burbuja en la que necesitemos escondernos y estar alejados del mundo, en el que sirvamos para ser autosostenibles o autosustentables. Eso no es la iglesia. La iglesia debe de verse como un cuarto de guerra. Un cuarto de guerra donde nos preparemos para salir y no para quedarnos. Nos volvemos muchas veces ermitaños espirituales. Se predica en contra del ascetismo, pero practicamos el ascetismo espiritual, porque nos queremos alejar del mundo. No queremos tener contacto con ellos, queremos tener una iglesia feliz aquí adentro. No seamos ermitaños ni ascetas espirituales viviendo solo para adentro. ¿Sí? Entendamos bien el mensaje para que tampoco me malinterpreten. Debemos estar alejados del mundo, pero respecto a sus principios, respecto a aquellas enseñanzas y forma de pensar, pero no alejados del mundo respecto a la gente perdida. La iglesia sirve dentro para edificarse, para prepararse y para cumplir la gran comisión. No tengamos nuestra propia visión de la iglesia, hermanos. Muchas veces así pasa. Tenemos nuestra propia visión de la iglesia. Tengamos la visión que Dios tiene de la iglesia. Y es esta. No queramos servir con nuestras iniciativas personales, porque qué buenas ideas tienen, ¿verdad? Seguramente si pidiera que levantaran la mano, hermano, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, y seguramente van a ser muy buenas ideas, muy genuinas, pero en muchas ocasiones no van a ser dirigidas por Dios. Déjame darte 2 ejemplos. Ya estamos por terminar, hermanos. Hubo quienes con muy buenas intenciones quisieron ofrecer
incienso extraño. En Levítico capítulo 10 dice el pasaje, algo que Dios nunca les mandó que hiciesen. Voy a repetirlo. Alguien con muy buenas intenciones quiso ofrecer incienso extraño, algo que Dios nunca les mandó que hiciesen. Y los hijos de Aarón cayeron muertos. Otro ejemplo de ideas brillantes. Hubo alguien que con muy buenas intenciones, el 2 de Samuel, sin que le correspondiese, quiso sostener el arca del pacto. No le correspondía. Y con buenas intenciones, porque nadie lo va a negar, quiso sostenerla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en 2 de Samuel. Por aquella temeridad. Fue temerario. Cayó muerto. Alguien temerario que no entendió que no solo es ir y hacer las cosas, sino hacerlas como Dios lo pide. Podremos tener los mejores maestros, los mejores directivos, el templo más hermoso y seguir enmurciándolo y comprar más cosas que vean mejor. Pero si este templo no se llena de almas nuevas, no va a servir de nada. Y te lo digo porque ya hay hermanos que nos han venido a decir lo que va a pasar. Europa ya pasó por esto. Hay hermanos, ancianos, que se dan de topes porque trabajaron para embellecer sus templos, porque vieron para adentro, porque vivieron en su burbuja. Y hoy las iglesias y los templos de allá están vacíos, porque la iglesia no sirvió como iglesia, porque la iglesia vio para adentro. ¿Cómo impacta el servicio o nuestro servicio? Hermano, cuando tú y yo servimos como iglesia, impactamos al mundo y el mundo viene a los pies de Cristo. Ese es el impacto. El impacto no es motivar a mi hermano. El impacto no es que se vea más bonito esto. El impacto no es que los campamentos sean muy grandes. El impacto que debemos de buscar y entender es que cuando una iglesia sirve como iglesia, el mundo es impactado y viene a los pies de Cristo. ¿Te parece poco? Ver vidas redimidas porque tú y yo cumplimos nuestra función. ¿Anhelas ver el mundo perdido venir a los pies de Cristo? Es una pregunta sincera, porque quizá no te importe. Quizás estés aquí muy cómodo. Otra vez, la primera pregunta es, examina tu identidad. Un siervo anhela servir, y servir es obedecer lo que Dios nos pide. El servicio de cada uno hace que la iglesia funcione como debe. Hace que haya salud en el cuerpo y por el contrario, como decíamos, el que no sirve va a hacer que el cuerpo no sea saludable. El que viene solo, y también perdón por ser tan duro, pero el que viene solo a sentarse y a escuchar sin mover un solo dedo, aquí y allá afuera, decía hace algunos años un hermano de estas personas, los gorrones vienen solo para comer gratis y están gordos de tanto comer. Y yo agregaría, sin mover un solo dedo para servir. Los gorrones vienen para comer gratis y están gordos de tanto comer. Un hijo de Dios no es gorrón. Un hijo de Dios no debería de ser gorrón. Debería entender que debe de servir aquí adentro y allá afuera. Debe alistarse aquí adentro, debe confortarse y ser instrumento a otros, pero para prepararse y salir allá afuera. Y entonces, hermanos, el mundo será impactado. Y entonces nuestro Dios será glorificado. Y entonces tú y yo habremos hecho aquello para lo cual fuimos hechos. Habremos cumplido nuestro propósito.
Conclusiones. Con estas 5 preguntas podemos decir que estamos completamente capacitados para servir. No hay pretexto. No puedes decir, me falta un don, me falta un talento, me falta algo. Estamos completamente capacitados para servir. Y Dios ya nos dijo todas las instrucciones, ya nos dijo el cómo. El peligro de no saber el cómo, ya lo explicamos. Ya nos dijo el cómo. Entonces no tenemos ni pretexto porque nos falta herramientas ni porque nos falta conocimiento. Hoy tú tendrás que decidir y tomar el compromiso de ayudar a que la iglesia funcione correctamente. Tú tienes que tomar hoy ese compromiso de que gracias a ti la iglesia funcione correctamente. O por el contrario, vas a tener que asumir las consecuencias y la responsabilidad delante de Dios. Porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Dios te va a decir, ¿viste que por tu culpa mi iglesia está enferma? ¿Viste que por tu culpa mi iglesia no cumplió con su función? Tenemos una gran responsabilidad de provocar que la iglesia se enferme o de cumplir los propósitos perfectos de Dios. La iglesia está enferma, nuestra iglesia está enferma, porque más de uno en la iglesia esconde su talento y esconde su don. Y porque muchos otros lo ocupan de manera incorrecta. El mundo no ha sido impactado ni transformado porque no hemos sabido. Tenemos que leer más la Escritura. Porque no hemos entendido. Tenemos que orar más y arrodillarnos. Y porque no hemos querido servir como iglesia. Porque no solo se sirve en la iglesia, se sirve como iglesia. ¿Qué vas a hacer tú hoy, esta noche? O más bien, ¿qué vas a dejar que Dios haga a través de ti? Porque la solución no está en ti. La pregunta correcta no es qué haces tú, es qué tanto vas a dejar que Dios haga a través de ti. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tú nos confrontas con tu palabra, Señor. Tú nos muestras, Señor, tu verdad y nos invitas a servir como iglesia, una iglesia unida, una iglesia que entiende su labor, que entiende lo que tiene que hacer, que no reniega. Ayúdanos a examinarnos, Señor. Y hoy te pido, Señor, primeramente por aquellos que al examinarse se han dado cuenta, Señor, que no son hijos tuyos. Quizá hoy hay aquí invitados que no han entregado su vida a ti. Muéstrale, Señor, tu salvación, que tú viniste y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar al pecador, Señor. Pero también te pido para que tú muestres a tu iglesia y abras los ojos de manera que podamos servir como mereces, de manera que podamos servir como tú esperas que sirvamos. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.